Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video les voy a hablar sobre la historia y evolución de la computadora. Empezaremos definiendo qué es la computadora. La computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos, para convertirlos en información útil, que posteriormente se envía a las unidades de salida, para que pueda ser analizada y utilizada por humanos. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Historia y evolución de la computadora. Lejos de ser un invento de alguien en particular, el ordenador es el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. A continuación, vamos a presentar resumidamente los principales hitos en la historia de los ordenadores, desde las primeras herramientas manuales para hacer cálculos hasta las modernas computadoras portátiles. Año 500 a.C. Se comienza a utilizar el ábaco en antiguas civilizaciones como la China o la Sumeria, fue la primera herramienta para realizar sumas y restas. Año 830. El matemático e ingeniero persa Musa al-Khwarizmi inventó el algoritmo, es decir, la resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo numérico mediante una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones. Año 1614. El escocés John Napier inventa el logaritmo neperiano, que consiguió simplificar el cálculo de multiplicaciones y divisiones reduciéndolo a un cálculo con sumas y restas. Año 1620. El inglés Edmund Gunter inventa la regla de cálculo, instrumento manual utilizado desde entonces hasta la aparición de la calculadora electrónica para hacer operaciones aritméticas. Año 1623. El alemán Wilhelm Schickard inventa la primera máquina de calcular, cuyo prototipo desapareció poco después. Año 1642. El científico y filósofo francés Blaise Pascal inventa una máquina de sumar, la pascalina, que utilizaba ruedas dentadas, y de la que todavía se conservan algunos ejemplares originales. Año 1671. El filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz inventa una máquina capaz de multiplicar y dividir. Año 1801. El francés Joseph Jacquard inventa para su máquina de tejer brocados una tarjeta perforada que controla el patrón de funcionamiento de la máquina, una idea que sería empleada más adelante por los primeros ordenadores. Año 1833. El matemático e inventor británico Charles Babbage diseña e intenta construir la primera computadora, de funcionamiento mecánico, a la que llamó la máquina analítica. Sin embargo, la tecnología de su época no estaba lo suficientemente avanzada para hacer realidad su idea. Año 1890. El norteamericano Herman Ollerit inventa una máquina tabuladora aprovechando algunas de las ideas de Babbage, que se utilizó para elaborar el censo de Estados Unidos. Ollerit fundó posteriormente la compañía que después se convertiría en IBM. Año 1893. El científico suizo Otto Steiger desarrolla la primera calculadora automática que se fabricó y empleó a escala industrial, conocida como la millonaria. Año 1936. El matemático y computólogo inglés Alan Turing formaliza los conceptos de algoritmo y de máquina de Turing, que serían claves en el desarrollo de la computación moderna. Año 1938. El ingeniero alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora que se puede considerar como tal. De funcionamiento electromecánico y utilizando relés, era programable, mediante cinta perforada, y usaba sistema binario y lógica booleana. A ella le seguirían los modelos mejorados Z2, Z3 y Z4. Primera generación, 1940-1955. Estas computadoras estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en lenguaje de máquina. Año 1944. En Estados Unidos la empresa IBM construye la computadora electromecánica Harvard Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Fue la primera computadora creada en Estados Unidos. En ese mismo año,
En Inglaterra se construyen los ordenadores Colossus, Colossus Mark I y Colossus Mark II, con el objetivo de descifrar las comunicaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Año 1947. Se construye la ENIAC, que funcionaba a válvulas y fue la primera computadora electrónica de propósito general. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kW de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauch y J. Presper en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En ese mismo año, en los laboratorios Bell, John Bardeen, Walter H. Brattain y William Shockley inventan el transistor. Año 1949. EDVAC fue la segunda computadora programable, concebida por John von Neumann, que a diferencia de la ENIAC no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. Año 1951. UNIVAC I. Fue la primera computadora comercial. Los doctores Mauch y Eckert fundaron la compañía Universal Computer, UNIVAC, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos. Año 1953. IBM fabrica su primera computadora a escala industrial, la IBM 650. Se amplía el uso del lenguaje ensamblador para la programación de las computadoras. Los ordenadores con transistores reemplazan a los de válvulas, marcando el comienzo de la segunda generación de computadoras. En ese mismo año, se fabrica la IBM 701. Estos equipos empleaban tarjetas perforadas para introducir los datos, que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, por el francés Joseph Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Hermann Gerrit en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número 1, por su volumen de ventas. Un año después, IBM continuó con otros modelos, que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. Año 1955. SUSE Z22. Fue la primera computadora de Conrad SUSE aprovechando los tubos del vacío. Segunda generación, 1956-1963. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la primera generación. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Año 1956. Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de las CPU, pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schwantiger. En ese mismo año, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros, con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos, con un coste de 10.000 USD por megabit. El primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose en IBM alrededor de este tiempo. El diseño del lenguaje de alto nivel Plan Calcul de 1945 de Conrad SUSE no se implementó en ese momento. Año 1957. Jack S. Kilby construye el primer circuito integrado. Año 1959. IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores, que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de propósito general y 12.000 unidades fueron vendidas, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación.
Tenía una memoria de núcleo magnético de 4000 caracteres, después se extendió a 16000 caracteres. Muchos aspectos de sus diseños estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta principios de la década de 1970. Año 1960. IBM lanzó el mainframe IBM 1620 basada en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas